En esta edición de Punto de Inflexión tenemos el gusto de conversar con Lorena Muiño, una referente en el cruce entre estrategia, sostenibilidad y liderazgo consciente. Lorena es licenciada en Marketing por la Universidad de la Empresa, cuenta con una sólida trayectoria en el mundo corporativo, donde se desarrolló durante más de una década en Unilever, liderando diferentes categorías y equipos. En los últimos años, su camino dio un giro hacia el ecosistema de impacto, desde donde hoy acompaña a organizaciones en procesos de transformación profunda, integrando estrategia, cultura y propósito. Ha trabajado junto a redes y organizaciones como Sistema B y The League of Entrepreneurs, y actualmente se desempeña como Impact Business Partner en el World Trade Center de Montevideo Free Zone y es mentora de Endeavor. Su recorrido refleja una transición significativa del liderazgo corporativo tradicional hacia una práctica más consciente, donde el impacto, la coherencia y el desarrollo humano ocupan un lugar central. Lorena, es un placer darte la bienvenida a Conexión Austral. Y queríamos empezar haciendo una visión retrospectiva de ese mundo anterior en el que vos estabas y qué sentías que te daba en términos de estabilidad, de reconocimiento, y con qué aspectos habías dejado de resonar. Bien, bueno, buenos días, muchas gracias. Solo una aclaración, que actualmente soy Impact Business Partner de World Trade Center, pero sigo siendo parte de los ecosistemas y de los equipos de GEMA, de Sistema B, de organizaciones más humanas, o sea que todos esos siguen siendo sombreros que siguen conviviendo, digamos, así que perdón que lo traiga porque fui sumando cosas, pero ahí siguen todas conviviendo en la actualidad. Bueno, durante esa carrera, la verdad es que primero hubo una primer experiencia personal. Yo a esa posición o a esa posibilidad de trabajar en Unilever llego a través del programa de jóvenes profesionales, que era una convocatoria que se hacía poco frecuentemente, digamos, y que justo se daba en el momento que yo estaba cerrando mi carrera en la Universidad de la Empresa. Yo en ese momento trabajaba en una inmobiliaria. Y bueno, y este era el primer llamado que tenía que ver con la profesión que estaba estudiando, y era justo en una empresa que en gran medida es una empresa que estudias durante tu carrera, ¿no? Por la cantidad de marcas, de productos de consumo masivo que tiene, etcétera. O sea que ese fue como el primer llamado profesional, digamos, al que me postulé vinculado a la carrera. Y bueno, fue un proceso que en sí mismo fue todo un desafío. Y lo que encontraba ahí definitivamente tenía que ver con sí, una estabilidad económica, con una proyección de carrera, con un marco también de mucho fruto en su momento de desarrollo profesional, mucha inversión en capacitación, en desarrollo, por haber entrado en este programa más aún. O sea, éramos un grupo de jóvenes a nivel Latinoamérica que realmente recibimos 2 años de una intensidad no solo de herramientas para tener habilidades que tuvieran que ver con el trabajo, sino también de muchísimas experiencias que tenían que ver con la construcción del capital social dentro de la organización para poder navegar sistemas, que fue una de las primeras cosas que aprendí dentro de Unilever y que me llamaron poderosamente la atención el lugar que tenían. Entonces, definitivamente fueron 14 años que estuve ahí y sí, era un marco de mucha estabilidad, de crecimiento, de muchos frutos, y que incluso mi punto de inflexión se da, no a mitad de la carrera, pero en los últimos años de la carrera, por algo que Unilever mismo provoca como escenario que me hace entrar en un modo como de mayor conciencia de algunas cosas. O sea que todo ocurre ahí, por eso hay mucho agradecimiento también a esos 14 años de vida corporativa en esa carrera. De alguna manera hiciste un cambio, ¿no? Entonces, ¿hubo algo que te motivó
o sea, ¿hubo algo en lo cual de repente sentiste que dejabas de resonar? Mm. Eh, Sí, hay una transformación que empieza ahí también. Primero creo que como toda joven profesional y valorando muchísimo esa oportunidad de carrera, creo que vamos entrando en un sistema, ¿no? Donde entras como con muchísimo despojo de cosas y mucho sentido común, ¿no? Que es lo que traes también en tu valijita para empezar a integrarte a una organización, que yo siempre digo que después hay como un efecto, como si fuera un reloj de arena, ¿no? Empiezan a pasar los primeros años y empezás a entrar como en un modelo de pertenecer a esa organización, con esas formas. Entonces uno mira mucho para adentro, ¿sí? Y el mundo es la empresa, y el mundo es la góndola, y el mundo es esa forma de hacer las cosas como si fuera la única. Como que hay un proceso, yo le llamaba de institucionalización, ¿no? Para pertenecer. Y como en el 2010 hay un cambio importante en el liderazgo de Unilever, entra Paul Polman en su momento, que lo considero uno de los referentes más grandes de mi carrera, a pesar de la lejanía, ¿no? Imagínense yo en Uruguay y Paul Polman, el CEO, el número uno de la organización a nivel mundial. Mucha distancia, sin embargo, hubieron muchas cosas que él hizo en ese momento que hicieron que se sintiera de verdad muy cercano como líder. Y bueno, y en ese momento se lanza formalmente y se le pone un foco muy distinto en la estrategia de sostenibilidad, el plan de vida sustentable de Unilever. Y esa es una invitación que para quien lo toma es una invitación a mirar hacia afuera, o sea, dejar de mirar la góndola, el producto, las marcas y mirar para adentro para pasar a mirar a la sociedad y a los temas sociales y ambientales que estaban ocurriendo afuera. Entonces siempre uso una imagen cuando cuento esto, ¿no? Como de mirar por la ventana, ¿no? Como algo nuevo, que no debería haber sido, pero sí como algo novedoso, esto de mirar más allá y entrar a conectar con los temas sociales y ambientales que estaban afuera. Y a partir de ahí como una provocación a que todo lo que hiciéramos empezara a conectar con esa agenda de lo que estaba afuera. Bueno, empezaron los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su momento, qué rol tenían las marcas y los productos para eso. Bueno, y ahí encuentro es como que me hubieran abierto un portal y empiezo a conectar como ser humano, digamos, con un poder mucho más atractivo, que es qué poder tenía la empresa para impactar en estos temas sociales y ambientales. Y obviamente eso es otro nivel de conexión, ¿no? No es lo mismo estar en una carrera de vender productos que estar en un lugar que te permitía integrar en tu modelo de trabajo la posibilidad de hacer cosas muy potentes para el bienestar de las personas o para reducir impactos ambientales, o sea, se empieza a integrar toda una agenda distinta. Y bueno, y en esos años empiezo a tener como este marco, este jardín de posibilidades de que si promovía proyectos que tuvieran que ver con esto, eran proyectos que estaban muy alineados estratégicamente y por supuesto empezaban a conectar con mis valores fuertemente, ¿no? Entonces era un manantial de posibilidades lindas. Y ahí empiezan a nacer proyectos de producción con inclusión de mujeres, inclusión económica de mujeres en situación de vulnerabilidad. Empezamos a trabajar con CEPROD y a hacer cosas increíbles. Después se viene la posibilidad de apoyar el primer proyecto, la primera escuela sustentable del Uruguay y de Latinoamérica, que también era un proyecto súper ambicioso de dejar un legado, ¿no? De más allá de con las marcas hacer lo que se hacía, poder dejar algo que tuviera un impacto mucho más allá del momento en el que se hacía la acción o la comunicación, era algo que iba a quedar para nuestro país, en la educación pública y con un modelo completamente innovador. Bueno, y esos proyectos fueron despertando en mí esta versión de Lorena en la que yo era al 200%, ¿no? O sea, donde el trabajo me emocionaba todos los días. Y sentí que era una oportunidad muy increíble de usar como ese poder para hacer el bien, digamos, o sea, para cosas que realmente tuvieran un impacto en la vida de las personas.
Y así como iba sucediendo eso, que era maravilloso, también notaba que cuando esos proyectos se apagaban o dejaban de suceder, en realidad yo miraba el negocio y el negocio en el que estaba era otro. Yo estaba en el negocio de la venta de productos masivos. Estaba en un negocio que, bueno, que tiene sus impactos ambientales, que tiene... y ahí me di cuenta de que, bueno, de que en realidad yo estaba 200% conectada cuando estaba en estos proyectos que tenían que ver mucho con la responsabilidad social empresaria, pero no tenían tanto que ver con el modelo de negocio sobre el que estaba parada. Y ese es un punto de inflexión, ese nivel de conciencia de, está buenísimo todo esto que estamos pudiendo hacer y aportar, pero el negocio, que es lo que lleva el 90% de la energía, me lleva hacia otro lugar. Y de eso es de lo que me empiezo a desconectar. Y ahí es que empiezo a sentir esta incomodidad, que es un proceso de vuelta, ¿no? ¿Cambió el contexto? No, era la misma empresa, la que cambió fui yo, porque algo también que la propia empresa provocó, que tenía que ver con la sostenibilidad y con ponerlo en el centro de la agenda, me abrió la posibilidad de conocerme en ese mundo, de entender dónde era que también yo estaba vibrando, ¿no? Y bueno, y ahí viene esta decisión de dejar esa carrera, de soltar esa carrera, que era una carrera preciosa, en la que venía realmente muy bien, con muy linda proyección, digamos. Pero bueno, tomo la decisión de dejar, de soltar esa carrera, que fue una decisión que tomé un año, que la pude comunicar a los 2 años, y me fui 9 meses después de haberlo comunicado, ¿no? O sea, tuvo su proceso de salida lenta y consciente también, porque sabía que era una carrera que no quería y que necesitaba dejarla para poder explorar otras cosas. Estábamos hablando de esto prepandemia, ¿no? Mujer, madre, hijos chicos, trabajando 9, 10 horas por día, presencial, cuáles eran mis posibilidades de tiempo adicional para buscar otras cosas que me llenaran o que me conectaran. La verdad es que tenía que dar como un salto, hacer el vacío que me permitiera tener ese tiempo para poder explorar otras cosas. Que ya veía algunos de ellos, como algunas charlas de Pedro Tarak, empecé a escuchar sobre Sistema B, las empresas B, este modelo híbrido de empresas que utilizan el mercado para también traer soluciones sociales y ambientales. Y empiezo a escuchar eso y digo, es por acá, pero tengo que salir de donde estoy para poder acercarme a eso nuevo. Así que ese es un gran punto de inflexión. Y me imagino que deben haber surgido, bueno, dudas, miedos. Todos. Claro, bueno, pero eso viste Todos. que es lo que a todo el mundo le pasa y que está bueno, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos miedos? ¿Qué cosas se ponían en juego en ti para dar, o sea, los miedos y cómo los afrontaste, ¿no? De alguna manera, Total. para dar ese paso que fue tan importante en ese quiebre, ¿no? Ese cambio, ese punto de inflexión en tu vida. Lo primero que siento que fue una compañía absolutamente clave es como mi equipo familia, Pablo, mi pareja, con quien hablaba mucho, ¿no? Y quien también me iba acompañando mucho en cómo me iba sintiendo y en la incomodidad que iba sintiendo. Y también recuerdo una noche que me dijo, bueno, ya está, ¿no? Como que parece que es claro que por acá no es. Y fue tan liberador cuando él me lo trae y me lo pone así en palabras. Entonces, bueno, empecemos a mirar qué puede ser, pero ya sabes que acá esto no tiene continuidad. Yo siempre digo que esa noche nos estábamos tomando una cerveza en un bar y esa noche para mí fue como que me hubieran sacado una mochila de 1000 kilos de arriba, ¿no? Todavía no había pasado nada, yo no había dicho nada, no había hecho un movimiento, pero la sola posibilidad de imaginarme esto no es, ¿no? Y ya está, y eso es una decisión y cuando tomás la decisión ya el peso afloja, ¿no? Y ahí una cosa que también me trajo él, me dice, mirá, tengo una compañera que está haciendo coaching, yo no había escuchado mucho sobre la disciplina, pero me consigo un teléfono y el día siguiente llamo y bueno, y decido anotarme en una escuela de coaching SBS con Victoria Corsino en su momento que hablé,
porque sentía que necesitaba atravesar esta decisión y pasarla por el cuerpo, porque esta decisión implicaba muchas cosas, ¿no? Implicaba renuncias a cosas que de repente tenían mucho que ver con expectativas, ¿no? De otras partes también, ¿no? Tenía a mi mamá, a mi papá, podía estar en una posición en la que podía contribuir económicamente, ¿no? O sea, y era quizás un lugar muy, muy lejos al que había llegado con poca edad. Entonces, creo que había un gran tema en mí que es cómo suelto esto, cómo digo que voy a soltar esto, ¿no? Todo esto que parece brillar y que es pura comodidad y posibilidad, bueno, ¿cómo digo que voy a soltar todo esto? Y bueno, y estuve 2 años haciendo coaching y muy acompañada por mis pares, por mis docentes, para procesar estas decisiones que tienen que ver con soltar cosas que son de otros y poder abrirse el camino de lo que una quiere, ¿no? Y poder asumir esos riesgos sin sentirse tan pesada, sin sentirse tan responsable de todas las posibles consecuencias, más allá de las que me iban a tocar a mí y a mi familia en particular. Y bueno, y finalmente, bueno, logro con ese proceso tener conversaciones muy significativas, ¿no? Con mi papá, con mi mamá, para ir soltando de a poco ese lugar, hasta llegar a comunicarlo a la organización, que ya les digo, ahí mi comunicación es, me voy a ir, no voy a seguir acá, pero no es que me estoy yendo a ningún lugar, o sea, me voy cuando quieran, porque en definitiva no tengo otro trabajo, y después de 14 años y de muchísimo agradecimiento por todo lo que había vivido ahí, definitivamente mi intención era irme en la mejor de las relaciones. Así que nada, ahí después me dijeron que me quedara 9 meses más porque una compañera estaba de licencia maternal, así que fue lo que sucedió. Trabajé 9 meses más después de haber renunciado. Pero en el medio de eso, en junio, mi esposo me llama y bueno, y me comparte por teléfono que lo habían echado a él. Que lo habían desvinculado a él de la empresa. Y bueno, y en esa misma llamada, que yo en 10 segundos dije, bueno, vuelvo para atrás, a mí ya me dijeron que podía volver para atrás esta decisión cuando yo quisiera, entonces vuelvo para atrás, ok, cambian los planes, no me voy nada. Y en esa misma llamada Pablo me dice, y de ninguna manera esto afecta tu decisión. O sea, vamos a estar en octubre desempleados los dos y vamos a salir adelante y nos va a ir bien. En esa misma llamada. Imagínense lo que fue para mí ese momento. Fue como, ¡ah! Y bueno, y así arrancamos, así nos encontramos en octubre, los dos, perdón, es como volver a pasar por ahí. Pero fue de mucha generosidad. Esa llamada y esa reacción en el momento, ¿no? Y bueno, y así llegamos a octubre, los dos desempleados, en una casa en la que nos habíamos mudado hacía muy poquitos meses, con 2 hijos, una hipoteca y todo lo que sucede en estas edades. Así que pasó algo muy loco, muy, muy loco, y es que, por supuesto, nuestra familia estaba extremadamente preocupada por nosotros, y nosotros estábamos extremadamente felices. Fue una cosa rarísima. Estábamos felices de estar en esta casa, de verla con sol en pleno día de semana, de que podíamos ir a buscar a nuestros hijos al colegio a las 3 de la tarde, cosa que nunca habíamos podido hacer. Habían maestras a las que no les conocíamos las caras, ¿no? Los dejábamos de mañana con una maestra y a la maestra de la tarde no la teníamos. O sea, empezamos a ir a buscarlos a las 3 de la tarde, a tener esa posibilidad de quedarnos en la placita 1 hora, porque podíamos, porque teníamos ese tiempo, esa conciencia del privilegio del tiempo compartido, ¿no? Y el contraste de cómo eso nos estaba provocando una felicidad inmensa, aunque todo era incertidumbre, ¿no? Definitivamente el escenario estaba complejo si era racionalmente visto así, pero estaba hermoso emocionalmente. Había algo que era muy positivo para nosotros en esa posibilidad. Así que bueno, imagínense, fueron unos años jugados totalmente.
todo un proceso, ¿no? Muy movilizador. A mí me movilizó escucharte, realmente me emocionó mucho. eh, y es como que yo siento qué valor, ¿no? Qué fuerza, qué valentía. Pero entonces me pregunto, ¿no? En este momento, visto esa historia y habiéndola como revivido de alguna manera, y gracias por esa generosidad, ¿no? También de compartir cómo te sentiste y cómo te sientes habiendo visto, revisado todo eso. eh, Tal vez sería interesante decir, bueno, ¿qué aprendiste de vos misma, Mm. ¿no? En ese proceso. O sea, Eh, ¿qué viste en ti? Bueno, ¿qué descubriste de Lorena, ¿no? Frente a ese proceso que se estaba dando, a ese desafío, a esa conmoción, de alguna manera, total, que estaba en un tsunami, ¿no? Que estabas pasando. total, totalmente. Eh, Pila de aprendizajes. Primero, las conversaciones. Yo digo las conversaciones todas, ¿no? Si tengo que ponerle un título a ese capítulo de la vida, son las conversaciones significativas, las que para mí el coaching fue un proceso espectacular, espectacular de autoconocimiento, es como que vas despejando, separando la paja del trigo, entendiendo el de dónde vienen algunas cosas. Y son las conversaciones significativas que pude tener, son las conversaciones potentes que siempre tuve con Pablo, que fue todo tan acompañado, procesado juntos, que eso también era muy importante, pero también fue el aprendizaje sobre las conversaciones internas, ¿no? Sobre lo que me digo en este proceso. Trabajé mucho en esto de que proyectaba un futuro de escasez, ¿no? Todo el tiempo estaba mirando lo que estoy dejando, lo que estoy dejando, lo que estoy dejando. Y me acuerdo siempre una compañera con la que estaba haciendo una práctica que me dice, ¿por qué pensás que en ese futuro no vas a ganar más cosas de las que estás dejando, ¿no? Eso de cambiar la mirada, ¿qué es lo que vas a ganar en este nuevo escenario? Y empezar a ver todo eso positivo donde aparecía esto, el tiempo, la calidad, la libertad, mis hijos, eh, la decisión, la coherencia, ¿no? Porque al final del día yo estaba dando un salto hacia un lugar que lo que buscaba era que pudiera trabajar en coherencia con quién era y salir de ese lugar de tensión y de estrés que me provocaba de repente, una vez que estaba consciente de lo que estaba haciendo y que no lo quería hacer, eso generaba un malestar tremendo, ¿no? Entonces el salto que estaba dando era hacia la coherencia, no había manera de que me fuera mal en eso, porque ya lo estaba haciendo. Eh, y es esto de resignificar la felicidad, el bienestar, el éxito, o sea, ¿qué es importante para mí en este momento? Y no estaba la plata en primer lugar, definitivamente, ¿no? A pesar de estas cuestiones que decíamos, ¿no? La hipoteca, los hijos, la educación, o sea, no era un escenario liviano, por supuesto, eh, pero sabía que tenían que haber como otros modelos. Esto de romper el molde, de poder patear un poco ese tablero y el proceso de coaching, ya te digo, me enseñó mucho a tener conversaciones positivas para mí, conversaciones internas que me estimularan hacia este lugar y también aprendí a poner límite a las conversaciones que en ese momento no me hacían bien, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pobre mi mamá, pero mi mamá la pasó muy mal en este periodo porque estaba muy nerviosa por mí, muy nerviosa, y me transmitía muchísima ansiedad, ¿no? Mucha ansiedad. Pero ¿y qué va a suceder? ¿Y qué va a pasar? Desde el mejor de los lugares, por supuesto, ¿no? Desde su preocupación más genuina, pero yo me daba cuenta de que esa era una conversación que me sembraba un miedo o una sensación de que no iba a poder, que yo internamente no tenía. Yo tenía la sensación interna de que sí íbamos a poder, de que todo iba a salir bien, de que íbamos a encontrarle una nueva forma,
y esa conversación no me ayudaba, y en un momento se lo tuve que hacer explícito, tipo, si me vas a llamar para hablarme de este lugar, yo prefiero que te la banques, pero yo necesito escuchar otra cosa en este momento. Entonces te diría que en ese capítulo lo que más aprendí fue sobre conversaciones, cómo construir la realidad a partir de lo que decimos, nos decimos, y nada, y cómo poner la energía hacia eso que querés construir, estando dispuesto a interpelar lo que parece dado, ¿no? Lo que parece incuestionable, lo que parece que es así, y que en realidad para cada uno esa forma de ser exitoso o exitosa en la vida o de encontrar lo que quiere es una receta distinta y es una búsqueda muy personal. Y ordenar esos elementos y ordenarlos una y no comprar el orden de otros es para mí uno de los mayores aprendizajes. Hubo como una redefinición de lo que era el éxito, de lo que es el éxito, ¿no? De lo que era antes y de lo que era ahora para vos el éxito. Y totalmente, creo que en esa construcción de vuelta, ¿no? Y en esos procesos de esas conversaciones en las que vas descubriendo por qué te estás moviendo, hacia dónde te estás moviendo, cuál es como tu propósito de esa transformación, en esas conversaciones vos vas descubriendo cuál es tu propio orden, ¿no? Qué es lo verdaderamente importante, qué es lo no negociable, qué es lo que puede estar, pero no es lo más importante, ¿no? Pero es una conversación muy honesta, o sea, fueron muchas conversaciones de autoconocimiento y de mucha honestidad para poder, de vuelta, no comprar modelos que no son los que estaba sintiendo en ese momento, que eran los que me iban a llevar como a este nuevo escenario. Sí, totalmente. Con todo este bagaje, ¿qué tipo de liderazgo sentís que hoy tenés que antes no te era posible? Probablemente por toda esta historia que venís compartiendo. Total. Y bueno, yo creo que hay, esta es de las cosas más importantes que aprendí y que hoy, desde los distintos sombreros que tengo, intento acompañar, que es no asumir lo que el otro quiere, sino acompañar en el proceso de que esa persona identifique cuál es su propio camino, hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere hacer, lograr, cómo se quiere sentir. Entonces siempre empezar por esas preguntas. Nunca asumir muchos de estos roles, ¿no? Que a veces se confunde, el rol del coaching, el rol de la mentoría, el rol de... me transformé en un teléfono rojo en un momento durante unos años porque me llamaba gente desconocida completamente y me decía, estoy pasando por un momento de transformación y alguien me dijo que tenía que tomarme un café contigo. Estuve mucho tiempo teniendo esas conversaciones. Y muchas veces sentía que las personas venían a buscar como una receta distinta. Yo todo el tiempo ponía el mismo énfasis en, esto es lo que yo decidí después de 2 años de preguntarme cosas difíciles. Y estas son yo prioricé estas cosas y por eso tomé estas decisiones. Eso no quiere decir que sean las que te sirvan a vos. Creo que lo importante es preguntarte mucho, invertir mucho tiempo en ese proceso de hacerte vos las preguntas importantes sobre dónde sos feliz, dónde te sentís más pleno, más plena, cómo te gustaría proyectar ese futuro, ¿no? Sintiéndote cómo, rodeada de quiénes, haciendo qué cosas, creo que esas son las preguntas que de verdad me ayudan a acompañar a otros, y desde ese lugar este modelo de liderazgo que es distinto, que no asume que es lo mismo para todas las personas, lo que necesitamos para desarrollarnos, para estar felices en el trabajo, para encontrarnos, ¿no? No trasladar el modelo propio a nadie y dar siempre ese espacio a entender qué es lo que las personas realmente quieren. Bien, y vos sabés que escuchándote me pongo a pensar en si hay una oportunidad, o si, a ver qué te parece a ti, ¿no? De alguna manera las organizaciones tendrían que aprovechar esos procesos de transformación personal. A ver.
A ver si Claro, pregunta. claro, porque digo, tú viviste un proceso de transformación personal que te llevó a salir de una organización, digamos, tradicional, digamos, por decir algo, ¿no? Pero, ¿será que de repente puede ser una oportunidad para las organizaciones el aprovechar esos procesos de transformación personal? ¿En qué medida te parece que eso puede tener cabida, ¿no? O sea, las organizaciones no están viendo o aprovechando esos procesos de transformación personal. Bueno, no sé si puedo hablar por las organizaciones. Bueno, pero Claro, sí, pero en esta empresa en particular, imagínate una multinacional que está en 175 países, ¿no? Una mega estructura y yo en un país de 3,5 millones de habitantes, ¿no? Definitivamente mi rol en la empresa, si bien tenía su relevancia para el mercado local, o sea, no lo digo por mí, sino por las transformaciones que puedan haber en las personas, digamos, creo que hay tanta estructura, tanto que no permite ser tan permeado por estas transformaciones, ¿no? Como que hay mucho dado y esta es la forma en la que hacemos lo que hacemos. Creo que hay cosas que la mayoría de las personas que empiezan a sentir este pulso de transformación sienten que no se puede transformar ahí adentro, ¿no? Y que eso es lo que termina como haciéndote mirar hacia afuera. O porque te sentís en un elefante y te sentís muy pequeña y decís, si me pongo en esta lucha de transformar algunas cosas que eran muy de la matriz de lo que estaba haciendo, no era que estaba queriendo transformar pequeñas cosas, me empecé a cuestionar el modelo de negocio sobre el que estaba parado, me empecé a cuestionar el consumo masivo, me empecé a cuestionar cosas que eran muy estructurales, o sea, eso no era una pequeña transformación, era realmente una conciencia de que no era la empresa la que iba a cambiar, sino que era yo la que tenía que cambiar de lugar. Para mí eso fue claro, o sea, que yo no estaba buscando una pequeña transformación en la organización para acompañar una transformación personal, sino que todo me empezó a hacer ruido, no era ahí. Y eso para mí fue claro. Reconozco otro tipo de transformaciones que sí pueden ser utilizadas como una fuerza transformadora interna y por eso esta participación en la Liga Intraemprendedores, por ejemplo, ¿no? Que suelen ser personas que empujan cambios desde adentro, ¿sí? Y van transformando organizaciones pero son otro tipo de cambios. Esto era demasiado drástico. Lo que yo estaba cuestionando del modelo era demasiado el modelo en sí mismo. Entonces creo que ahí hay como matices. Creo que hay personas que sí pueden acompañar estas transformaciones y que las organizaciones pueden verlas y tomar esa fuerza incluso como una fuerza de innovación, como una fuerza de cambio, como una fuerza de transformación cultural y seguro hay muchos casos de estos sucediendo. No era lo que me estaba pasando a mí. Ni siquiera creo que fue una conversación que hubiéramos tenido en ese momento. De hecho, creo que, te lo voy a decir así como claramente, que en ese momento esta sensibilidad que yo estaba presentando hacia muchos temas se veía como una sensibilidad que era una debilidad para el futuro de la organización. Eso lo registro porque alguien me lo dijo en una reunión y lo registro, me quedó grabado a fuego, porque hoy cuando miro esto digo pensar que mi sensibilidad es mi gran fortaleza y alguien en un momento me la marcó como una debilidad y qué fuerte fue eso para mí, porque hoy la sensación es, si estás dejando afuera la sensibilidad como una debilidad, ¿cómo estás perdiendo vos como organización? ¿Cómo estás perdiendo vos esa posibilidad? De eso soy muy consciente hoy, digamos, pero en ese momento me llevó a lugares de enojo, otra historia. Hoy tengo mucha claridad sobre cómo esa sensibilidad es una gran fortaleza, definitivamente. Y enfocándote en el hoy, en lo que te pasa hoy como Lorena persona, ¿ves nuevos llamados, ves nuevos lugares para descubrir, nuevos rumbos? Bueno, definitivamente el salto que yo di tuvo que ver con
con cambiar todas las conversaciones. De hecho, empecé a acercarme al movimiento B. Bueno, lo primero que hice fue, me metí en consultores B, porque yo dije, bueno, no tengo un emprendimiento, no tengo una empresa, veo este movimiento, ¿de qué forma me acerco? Y bueno, lo primero que surgió fue hacer consultores B ahí en Argentina. Y para poder acercarme, o sea, desde qué lugar, desde qué rol me empiezo a acercar a esto que me está llamando y me está convocando, ¿no? Que tenía que ver con el uso de la fuerza del mercado para resolver temas sociales o ambientales. Era la combinación de todo lo que yo venía sintiendo de cómo a veces desde las organizaciones tenemos un poder gigante, desde las empresas, pero por otro lado los propósitos estaban en ONGs, ¿no? Que trabajaban con un sentido de eso, de propósito, de verdaderas soluciones, muchas veces a los temas sociales y ambientales más importantes del país, y ahí no estaban los recursos, no estaban los recursos materiales, no estaban los recursos de talento, siempre viendo estas dos cosas, diciendo esto no tiene sentido, ¿no? Que acá esté el talento y estén los recursos materiales, y acá estén los propósitos, sin talento y sin recursos materiales, era como una cosa que me hacía un ruido tremendo. Y bueno, y este modelo era justamente como la integración, esa empresa como híbrida, que integraba esto no con una perspectiva de responsabilidad social empresaria, sino de integrarlo al modelo de negocio, al cómo hago lo que hago, ¿sí? Cómo produzco el bien que produzco, cómo diseño el servicio y cómo ofrezco ese diseño, ese servicio en el mercado, generando qué tipo de impactos en el cómo lo hago. Y eso era la integración de pasar de esto de responsabilidad social empresaria a hablar de modelo de negocio de impacto. Y eso fue lo que para mí fue verdaderamente inspirador, porque además quienes estaban liderando ese movimiento siguen siendo líderes tremendamente inspiradores para mí. O sea, que conectaban emocionalmente con cada palabra que decían, aunque fueran muy racionales en sus discursos, estaban trayendo una posibilidad que era de mucha conexión emocional entre lo que hago, lo que digo y lo que estoy sintiendo, ¿no? Esa posibilidad de coherencia para mí fue un llamado súper importante, y desde ahí hasta acá es donde estoy. O sea, esto fue en el 2018, o sea, va a ser 8 años este año, y desde que di ese salto, una de las cosas que sí me propuse fue como todo lo que haga tiene que ser porque lo estoy eligiendo, porque tiene sentido para mí. Y eso fue como una promesa que me hice a mí misma en ese momento, ¿no? Que tuvo sus costos en estos años por la inestabilidad, pero pasé a tener un filtro muy intuitivo de qué proyectos hago, qué no. ¿Para qué son esos proyectos? ¿Con quién son esos proyectos? ¿Cuál es el propósito que tienen? Y realmente, si no era, no era. Y empecé a confiar muchísimo en mi intuición, en lo que me convocaba y lo que no me convocaba, lo que me expulsaba. Y bueno, y eso me hizo abrir la posibilidad de, no sé, empecé a trabajar en proyectos que tenían que ver con discapacidad, con género, con economía circular, con economías de triple impacto. Empecé a abrir como un montón de posibilidades. En un momento me empezaron a decir, bueno, pero ¿en qué momento te empezás a decidir, no? Entonces yo decía, claro, estoy en un momento exploratorio, estoy tocando un poco de todo, pero en algún momento tengo que definir para dónde voy. Y en un momento dije, ¿por qué tengo que decidir para dónde? Si todo esto para mí tiene sentido, ¿por qué tengo que decidir? ¿Quién dice que es una sola cosa? ¿No? Entonces, empecé a conectar con otras conversaciones que me abrían esas posibilidades, ¿no? De la multipotencialidad, de los múltiples intereses, y dije, no, este es todo el ecosistema que tiene sentido para mí trabajar en género porque me da esto, tiene sentido para mí trabajar en discapacidad por esta razón, tiene sentido para mí trabajar en economía circular por esto, y fui sosteniendo todo, y eso hizo que construyera como un modelo propio, como un ecosistema propio en el que cada cosita tenía sentido. Acá me inspiraba, acá me desafiaba, acá fluía, acá mi sensibilidad era el máximo valor que podía traer a esta propuesta, y en todos los proyectos sentía que tenía mucho sentido, todo me emocionaba, todo me emociona. De hecho, desde el 2018 hasta acá, yo digo, no hay un proyecto que haya hecho, no hay una empresa con la que haya trabajado que no me emocione estar haciendo lo que estoy haciendo.
Y ese para mí es un gran indicador, es un gran indicador de éxito para mí y es un gran indicador de que estoy en el camino que elegí construir también. Así que es como, lo tomo mucho en cuenta. Lo tomo mucho en cuenta. Si tú tuvieras que transmitir en una imagen, o sea, hacer como una metáfora, una imagen metafórica de tu proceso, ¿hay alguna imagen que te aparezca, que quieras compartir? Y bueno, si querés compartir por qué, pero si no, simplemente, ¿qué imagen te aparece en este momento que revisaste tu historia? Mira, yo suelo dibujar mucho cuando estoy en reuniones y vivo haciendo espirales y espirales y espirales, y formas circulares y espirales. Y de hecho, en la vida real, en estos últimos años, como nunca, pero como nunca, mis realidades humanas tienen que ver con los círculos, ¿no? Tanto en coro tenemos mucha dinámica circular de red, he participado de muchísimas peceras, ¿no? En esta conversación circular, eh, cada uno de los encuentros de movimiento que hay terminan en este espiral de personas como abrazadas, en esto que eh, es uno de los símbolos de una de las empresas en las que trabajo, que es Gema también, ¿no? O sea, siempre es esa imagen como del espiral, pero que está formado por personas que están abrazadas. Y esa imagen tiene mucho que ver con todo lo que he vivido en estos últimos 8 años. Si hay algo que siento es como la fuerza de la red, de las personas, de los vínculos humanos, me siento muy, pero extremadamente rica y abundante por esos vínculos, por esas redes, que son muy distintas, pero todas tienen este patrón que es como el de la entrega en el vínculo, de la entrega real, profunda, y desde ahí eh, una abundancia impresionante, que es la que me hace tener también muchísima esperanza en lo que se viene, ¿no? Estoy en estos últimos tiempos como muy interpelada, muy tomada por todo lo que está sucediendo. Y ayer escuchaba a Fito Páez, que venía de hacer una noche en Rosario, hace 3 días, y ayer lanzó un mensaje en redes como de 6 minutos, una reflexión sobre el poder del encuentro, del arte y de las personas que quieren vivir construyendo un sentido distinto, ¿no? De paz, de vínculos, de entregas, de conexión emocional, de abrazos. Y fue tan potente, se lo compartí a todos los grupos en los que estamos construyendo cosas, ¿no? Al Festival de Economía Inclusiva, al movimiento, porque realmente sentía, decía, ¿qué pasaría si un día, en un momento y a una hora, todos los que estamos en esta sintonía pudiéramos cantar juntos algo al universo? Y decía, ¿no será mucho más grande este movimiento que todo lo que está ocupando espacio en nuestra cabeza y que nos está minando de posibilidades de tener esperanza? Porque es como que te van robando el derecho a tener esperanza por esta contaminación de todo lo que está mal. Y realmente me convocó su reflexión, me viene convocando esto de sentir cuánto pesará que todas las personas que estamos construyendo algo desde otro lugar podamos hacer algo juntas en un momento. Y siento que eso seguramente sea mucho más grande y tenga mucho más peso en el mundo que lo que estamos viendo, solo que no estamos logrando expresarlo con esa fuerza. Así que bueno, ese es como un llamado que tengo en este momento a buscar nuestras propias formas de manifestación de amor colectivo y fuerte. Cuando nosotras pensamos la sección punto de inflexión dentro de la revista, pensamos contar historias de personas que se animaron. Y escuchándote en toda esta charla, que fue muy emocionante, como con Marita resoné muchísimo y me emocioné con tu historia,
yo creo que lo que vos compartiste transforma, invita, ilumina y ayuda a que otras personas puedan animarse, entendiendo que hay un proceso y que nada es mágico, porque vos no lo contaste de una manera mágica, sino asumiendo, sintiendo y experienciando. Así que ha sido un verdadero placer para nosotras haberte tenido, haber compartido esta charla, y bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fue emocionante volver a pasar por ahí también. Totalmente. Gracias. Y gracias por esa introducción que me ayudó a llegar. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. La verdad que fue un gran gusto, así, me movilizó mucho, me ericé toda de pies a cabeza, realmente, sí, me sacudió tu historia, me tocó también profundamente, así que también te lo agradezco. Me emocionó. Gracias a ustedes. Bueno, un gustazo, y seguiremos en contacto. Gracias.